Oigan, cambiamos de tema, cambiamos de tono. De último minuto nos informan que murió el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, a los 94 años. George W. Bush, el padre del último presidente con ese apellido. Fue el presidente número 41 de los Estados Unidos, fue político, fue militar, fue un exitoso empresario petrolero y les decía, también padre del presidente George W. Bush, que además se desempeñó en 2 ocasiones como vicepresidente del país antes de ocupar en la Casa Blanca en 1988. Bueno, fue el último presidente de Estados Unidos, fíjense ustedes, que fue veterano de guerra. Para platicar sobre estos asuntos, nos vamos hasta los Estados Unidos con Ariel Musatzos. Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Julio, buenas noches, te saludo a ti y al auditorio. Pues aquí ya es la medianoche y se acaba de informar hace unos minutos desde Houston, de la oficina del expresidente George H.W. Bush, George Herbert Walker Bush, padre de George W. Bush, el expresidente 41 de Estados Unidos y el hombre que concluyó la Guerra Fría y bajo cuyo mandato cayó el muro de Berlín y se llevó a cabo la primera guerra del Golfo. Dicen algunos que fue la segunda porque la primera fue entre Irán e Irak. El tema es que el presidente George H.W. Bush, presidente número 41 de Estados Unidos, ha fallecido en Houston a los 94 años de edad, 8 meses después de que falleciera su esposa Bárbara Bush. Esto, repito, ha sido informado ya por su oficina en Houston. No han dado los detalles del deceso, pero sabemos que tenía un tipo de Parkinson que le había generado otro tipo de complicaciones desde hacía ya más de un año, y bueno, hoy finalmente ha llegado este desenlace, decíamos, a los 94 años de edad, Julio. Así es, un personaje peculiar, ¿no? Era republicano, desde luego, pero por lo menos después de la era Reagan dio como una especie de imagen de moderación. No sé si estás de acuerdo, Ariel. Sí, mira, es un hombre de contrastes. Por un lado, sirvió 40 años en el gobierno de Estados Unidos en distintos puestos. Es alguien que dirigió la CIA, el edificio principal de inteligencia, el centro de inteligencia de la CIA, aquí cerca de Washington, en el estado de Virginia, lleva su nombre. Es alguien que se lleva a la tumba, probablemente uno de los hombres que se lleva a la tumba el mayor número de secretos de Estado de Estados Unidos, y también alguien muy controvertido por la primera guerra del Golfo, pero hay también que recordar en esa primera guerra del Golfo, cuando pudo llegar al derrocamiento de Saddam Hussein, él se detuvo y dijo, no, esta guerra está hecha para sacar a Irak de Kuwait, ya los hemos sacado de Kuwait y hasta ahí terminamos. Algo que solamente dejo ahí de manera informativa. Hay unos que creen que la guerra en Irak fue evidentemente una violación al derecho internacional y algo que no se debió haber llevado a cabo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la primera. Y hay otros que creen que el presidente Bush, expresidente ahora fallecido, pues hizo bien y muestra de ello como presidente número 43 de Estados Unidos. Así fue es, pues. Vicepresidente 8 años, el vicepresidente de Reagan, y le aprendió muchas cosas, pero también tomó la estafeta de la Guerra Fría y de los tratados de reducción de misiles firmados con la entonces Unión Soviética, con Gorbachev, Mikhail Gorbachev a la cabeza de ese país ya extinto, hoy sustituido por la Federación Rusa. Es la figura de George H.W. Bush, una de las más importantes del siglo XX y de la historia de Estados Unidos, y no se puede entender la Guerra Fría, el final de la Guerra Fría, sin la figura de Ronald Reagan y de George H.W. Bush aquí en Estados Unidos. Así es, pues te agradezco mucho, Ariel, una buena semblanza, te mando un abrazo hasta allá. Gracias, Julio, un abrazo, buenas noches.